Buenos días. Es bueno estar en la casa del Señor. Amén. Hace un tiempo escuché una predicación de un pastor y quería compartiros algunas de las ideas que él compartía, porque creo que es algo que, sobre todo en el momento en el que vivimos, de tribulación, de ajetreo, de sufrimiento real para muchos, viene bien. Y quería compartirlo porque todos hemos venido delante de Dios en oración. Todos. Y no estoy hablando de, Señor, gracias por los alimentos. Oración de venir delante de Dios, hincar rodilla y decir, te pongo esto. Hemos tenido esta experiencia de venir delante de Dios, algunos por cosas triviales, digamos. Tratamos a Dios a veces como si fuera una lamparita de los deseos. Señor, dame, te pido, haz. Y esas peticiones a veces pueden ser cosas. Me acuerdo cuando estaba en el instituto, hicieron un concurso de física. Y fui al concurso, participé, y recuerdo estar sentado en el auditorio mientras nombraban los ganadores, y cuando subía la persona que nombraba los ganadores, yo orando en mi asiento para ganar. No se puede ser más trivial que eso. Al final me nombraron y yo daba gracias al Señor como si aquello fuera la salvación de mi alma. A veces nuestra oración a Dios es por cosas materiales, por cosas terrenales que nos vendrían bien. Y no digo que esté mal, ¿vale? El Señor, la Escritura dice, traer toda vuestra súplica delante del trono de gracia. Pero mayormente venimos delante de Dios cuando hay sufrimiento. En Cuba hay un dicho que es, acuérdate de Santa Bárbara cuando truena. Cuando a todos les aprieta el zapato, nos vamos a Dios. A esa hora, Dios mío, nunca hemos hablado con Dios, pero a esa hora es normal, común, que cuando las situaciones de la vida te están golpeando, cuando hay algo en alguna área de tu vida que duele, y que duele de verdad, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, en la salud, pues en ese momento venimos, hincamos rodillas, derramamos lágrimas delante del Señor. Es muy raro ver a los cristianos en oración, en vigilia, en ayuno, cuando todo va bien. Es raro ver a alguien haciendo ayuno, haciendo vigilia todos los días, orando, intercediendo, porque su vida es demasiado buena. Si alguna vez has visto a alguien venir al culto de oración, hermano, yo quiero poner en oración que mi vida es muy buena. Hermanos, quiero poner en oración que el Señor me está prosperando demasiado. Yo creo que eso... Oren para que el Señor no me prospere demasiado. No, hacemos lo contrario. Salomón decía en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 9, no me des riquezas, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Cuando recibimos toda esa prosperidad y toda esa bendición, nuestra alma, cuando se pasa dos pueblos, lo que enseguida cree es que es suficiente, es que es autónoma y no necesita de Dios. Pero cuando sufrimos, cuando nos duele, ahí sí venimos delante de Dios, en un santiamén, en un momento estamos de rodillas. Y es precisamente en esta situación de dolor, de desesperación, en la que nos vamos a encontrar al inicio del libro de Éxodo. El libro de Génesis termina con la muerte de José. Si os acordáis, José era el hijo amado de Jacob, le había dado esa túnica de colores, sus hermanos celosos lo vendieron, terminó dando vueltas en Egipto, en la cárcel, Potifar, la mujer. Tanto dio José que terminó de segundo de Faraón. Terminó administrando las riquezas de Egipto, porque Dios había revelado a José que vendrían 7 años de prosperidad, 7 años de hambruna, y lo que tenía que hacer para en esos 7 años de hambruna. Y al final, luego también de mucha tensión, mucho drama, una novela así un poco, los hermanos de José y su padre también viven. Un reencuentro. Y desde entonces, toda la familia de Jacob, toda la familia de Israel, habitó en Egipto. Éxodo 1
dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Génesis termina con la muerte de José. José muere y Éxodo nos dice que viene un nuevo rey. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y aquí es donde la cosa empieza a cambiar un poco. Hasta ahora José era una persona importante, era una persona de renombre. Su familia vivía en Egipto, se fructificaron, crecieron, empezaron a crecer muchísimo y todo iba bien. Muere José, cambia el rey y ya las cosas no son tan interesantes. El rey dice a su pueblo, Éxodo 1, versículo 9, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra». Solamente el rey ha dicho, seamos sabios en cómo cuidamos de estos. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Israel sigue prosperando, sigue multiplicándose, sigue creciendo. Y ya lo que era un seamos sabios empieza a tomar otra tonalidad. Si nos vamos al versículo 11 de Éxodo 1, dice que entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ya la cosa ha pasado de seamos sabios, ¿cómo tratamos con estos? Y ahora les tenemos miedo. Y el miedo va a ser que en el versículo 13 Faraón diga, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Sabe qué es servir con dureza? Ser esclavo. En otras palabras, la Biblia lo pone bonito. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Eso es esclavitud, pura y dura. La cosa llegó a tal extremo, y si fijáis, esto de hacer barro y ladrillo, construir ciudades, pues tenían haciendo las pirámides, todos los monumentos, todas las obras arquitectónicas que conocemos de Egipto. Ahí tenemos la mano de obra. La cosa llegó a tal punto que Faraón dijo, esto hay que cortarlo de alguna manera. Vamos a matar a los niños recién nacidos, para que no se multipliquen, para que no fructifiquen. Y así lo hicieron. La prédica de esta mañana no va de lo que le pasó a Israel. Pero es en este contexto de esclavitud que llegamos entonces al versículo que quiero que veamos en esta mañana. Y es el versículo 23 de Éxodo 2. Éxodo 2, versículo 23 al 25 dice, aconteció que después de muchos días, el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Vamos a ver. Padre, te agradecemos tu palabra, Señor Dios. Te agradecemos que tú, Señor Dios, has derramado en tu libro, Señor Dios, tu verdad, tu naturaleza, Señor Dios, tu propósito para con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos das el privilegio de tener acceso a tu verdad, Señor, a tu palabra. Te rogamos ahora que tu palabra, Señor Dios, penetre en nuestros corazones, transforme nuestras vidas, transforme nuestra mente, Señor Dios, y que tu Espíritu, Señor Dios, esté convenciendo de justicia, de juicio y de pecado, Señor Dios. Te rogamos, Señor, tu bendición para tu pueblo, tu bendición, Señor, para tu servidor, que hable palabra tuya, Señor Dios. Amén. Versículo 23 dice, aconteció después de muchos días. Y si ya me habéis oído varias veces, siempre vamos a hablar un poco del contexto en el que estamos. Ya lo hemos hecho un poco. Pero dice que aconteció después de muchos días. ¿Muchos días de qué? El capítulo 2, si terminamos en el capítulo 1 con esa matanza de los niños, el capítulo 2 empieza con la salvación de un niño. Un niño que el Señor protegió, que el Señor cuidó, y fue
Moisés. Moisés creció en Egipto y dice, creció como un hijo del faraón. Pero pasa que en el versículo 11 del capítulo 2, la historia, como toda buena telenovela, da un giro interesante. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y Moisés, por tanto, tuvo que irse de Egipto. Era Moisés de 40 años en ese entonces. Y es entonces cuando llegamos al versículo 23, dice que después de muchos días de haber sucedido esto, muere el rey de Egipto. Hay varios cálculos, según los historiadores y los teólogos, de cuánto duró esta dura servidumbre y de cuánto tiempo pasó desde que Moisés mata al egipcio hasta que sucede este versículo 23 en el que el pueblo comienza a gemir y a clamar. Desde la muerte de José hasta el momento de Moisés, en que huye de Egipto, tenemos un pasaje, según varios pasajes, 104 años. Son 104 años, 100 años de sufrimiento, 100 años de esclavitud, 100 años de padres, hijos y nietos viendo el mismo escenario día a día, a día, a día. 100 años de buscar una esperanza, una solución, una salida, una luz al final del túnel, y no hay nada. Solo hay esclavitud, esclavitud y esclavitud. Pero no para ahí, no se quedan sus 100 años, porque desde que Moisés entonces mata al egipcio y huye a la tierra de Madián, su suegro, conoce ya a su esposa y tal, hasta que Dios le llama para que venga a salvar a su pueblo, pasan 40 años más. ¿Te imaginas 100 años de dolor, de sufrimiento? Ya no estamos hablando del sufrimiento tuyo. Estamos hablando de que el sufrimiento tuyo se lo vas a heredar a tus hijos. Porque van a ser igual. El sufrimiento de tus hijos lo van a heredar tus nietos. Porque van a ser esclavos igual. 100, 140 años de dolor, 100, 140 años de sufrimiento. Y cuando llegamos al versículo 23, dice que aconteció después de muchos días, de 40 años después de que Moisés se fuera de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Así estaba el pueblo de Israel. Gemían y clamaban. Estos dos verbos, gemían y clamaban, en original, son dos verbos en el tiempo imperfecto. ¿Qué significa? Que son verbos que no dan una acción completada. Son verbos que expresan una acción continua. El pueblo gemía y clamaba continuamente. Tú a veces vienes con tu oración, con tu sufrimiento delante de Dios, un día, 2 días, y a la semana ves que Dios no responde y tu corazón se empieza a hacer pequeñito. El pueblo de Israel llevaba 40 años gimiendo y clamando al Señor sin respuesta. $40 años. Pero dice el versículo 23 al final que el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre, llegó a Dios. Y vamos a ver ahora, en los versículos 24 y 25, 4 puntos acerca de Dios, no acerca de la oración que ellos hicieron, acerca del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, que tiene que inexorablemente cambiar la manera en que nos acercamos a Él en oración. Porque si el pueblo gimió, clamó, gemir, hay sollozo, hay llanto, clamor, hay grito de desesperación delante de Dios, pero ni el gemido ni el clamor fue lo que movió la mano de Dios. Dice el versículo 24, en primer lugar, y oyó Dios el gemido de ellos. Dios oyó su clamor. Dios te oye. Lo primero que tenemos que entender es que Dios escucha tu clamor. En medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, Dios te escucha. Dios está escuchando. A veces oramos y oramos y oramos y no vemos una respuesta de Dios y creemos que Dios no nos escucha. Si nos hubiera escuchado, hubiera hecho lo que le estamos pidiendo. Como en una conversación normal, cuando hablamos con una persona, la otra persona siempre te da indicios de que te está escuchando.
Estás contando, no, sin el trabajo. Y la persona, como menos de... sí. Te da indicios de que he escuchado lo que me estás diciendo. Ahora que toda la comunicación es digital, cuando escribimos por WhatsApp, hay 2 palomitas azules. Recibido y leído. Ah, vale, pues ya me he escuchado. Pero cuando oramos a Dios, Dios no te dice, vale, lo he escuchado, lo pondré en procesamiento y ya veré qué hago. Oramos, y vemos que la situación no cambia, y decimos, pues Dios no me escucha. Es lo primero que decimos. Dios no me escucha. Si me escuchara, haría lo que le pido, porque vemos que nuestras circunstancias no cambian y creemos que Dios se ha hecho el sordo con nosotros. Israel lleva décadas orando por su liberación. Décadas sin respuesta. Y no ha pasado nada aún. Pero el versículo 24 deja claro para Israel y para ti esta mañana: Dios te escucha. Y esto va más allá de decir Dios me escucha o no me escucha. En nuestra mente finita y en nuestra carne, en nuestro pecado, creemos que Dios no nos escucha. Y cuando creemos esto, comenzamos a pensar que si Dios no nos escucha, es porque no se preocupa de nosotros. Dios no me ha escuchado, yo no sé importante para Él. Si se preocupara de nosotros, entonces oiría y haría lo que estoy pidiendo. Y el pecado de nuestra vida continúa escalando a partir de ahí, al punto que nos enfurecemos con Dios. Oramos y oramos y clamamos, Dios no me escuchas, ¿para qué insistir? ¿Para qué orar? ¿Para qué servirle? Si no va a escuchar mi oración. Bueno, el Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salomón dice en Proverbios 15, 29: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Primera Juan 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él te escucha. Él oye el clamor de sus hijos. A veces decimos, cuando pensamos que Dios no nos escucha, decimos, ¿cómo se atreve Dios a no oírme? Dios me tiene que escuchar. Yo soy su hijo. Entonces Dios no tiene que oírte, en primer lugar. Dios no te debe nada. Que Dios te escuche, que puedas venir delante de Él, es un privilegio. El privilegio no es que Dios te conceda lo que pides. El privilegio es simplemente que te escuche. Si el Señor nunca responde una oración tuya en tu vida, ya ha sido bueno contigo más de lo que mereces, solo porque te ha escuchado. No oramos a un Dios que está sentado en un templo, esperando a que vengan sus creyentes con una oración, con una ofrenda, para escuchar la oración. Servimos a un Dios todopoderoso. El Dios que hizo los cielos y la tierra, lo invisible, lo visible, lo presente y lo que está por venir, en el cual todas las cosas se sustentan. Él no te debe nada. Delante de Dios solo merecemos una cosa: la paga por nuestro pecado, y es muerte. Pero aún así, sin merecer tú nada, sin deberte nada, Dios te escucha. Si has sido lavado con la sangre de su Hijo Cristo, Él te escucha. No hay mayor privilegio que haber sido salvado por la sangre de Cristo y tener acceso al Padre. Hace unos días veíamos en casa El Padrino, la primera película del Padrino. Y en esta película muchas personas venían delante de Don Corleone, que es la cabeza de una de las 5 familias más importantes de la mafia en Estados Unidos. Y claro, venían a pedirle favores. Pero la actitud con la que venían esta gente a ver a Don Corleone era siempre una actitud, en primer lugar, agradeciéndole que les hubiera concedido un poco de su tiempo. Cuando oras a Dios, ¿cómo oras? ¿Crees que Dios te debe algo? ¿Crees que Dios tiene que responder tu oración?
¿Crees que Dios tiene que oírte? Él te escucha. Y eso es suficiente. Creemos que debemos regocijarnos solo cuando tenemos un asunto y lo ponemos delante de Dios y Dios concede nuestra oración. Pero el gozo del creyente tiene que venir simplemente por el hecho de saber que Él te escucha. Independientemente de lo que haga tu petición, Él te escucha. Por tanto, no estás solo. Cuando oras a Dios, tienes comunión con el Santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. Eso es suficiente recompensa. Versículo 24 sigue diciendo: y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Segundo punto, Dios recuerda. ¿Qué recuerda Dios? Te voy a decir lo que no recuerda primero. Dios, cuando escucha tu oración, no se está acordando de lo bueno que ha sido. No se está acordando de esa campaña evangelística a la que fuiste, le predicaste a 10 personas y todos se estaban recibiendo. Un héroe del Señor. Dios no se está acordando de eso. Dios no se acuerda de cómo tú venías todos los domingos a la iglesia, de cómo te parabas aquí a cantar, de cómo ministrabas a la iglesia. Dios no se acuerda de cuando le dabas servicio a los pobres. Sí, todas estas cosas están escritas en el libro de la vida. Pero cuando tú vienes con una oración delante de Dios, Dios no toma eso en cuenta para responder o no a tu oración. La Escritura dice que todos nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Cuando se trata de oír tu oración o de responder la oración, Dios no se acuerda de nada que hayas hecho, porque es que nada de lo que tú puedas hacer es suficientemente bueno para mover su mano. Estamos hablando del Dios que sostiene el universo en su mano. Y a veces creemos que porque venimos todos los domingos a la iglesia, Dios tiene que responder mi oración. A veces creemos que porque hemos dado limosna, porque le hemos dado comida al hambriento, porque hemos hecho algún tipo de servicio, Dios tiene que oír mi oración. Más allá de esto, nos llenamos la boca diciendo: oré al Señor y no me respondió, aun cuando yo hice eso, aun cuando yo lo hice lo otro. No es una negociación. Dios no va a acordarse de tus obras para responder tu oración. ¿De qué sí se acuerda? Versículo 24. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Bueno, Dios va a responder tus oraciones por su voluntad, por su pacto, por su promesa, por lo que Él es, no por lo que tú hayas hecho. ¿Cómo crees que el Dios, que su propio Hijo le pidió, pasa de mí esta copa, y no lo salvó, y no lo rescató, porque su voluntad, su pacto era otro, va a cambiar su pacto y va a cambiar su naturaleza, porque tú hiciste una obra buena? Todo lo que hagas bueno no se compara, no llega al tobillo de todo lo bueno que era Cristo, perfecto en todas sus áreas. Y aún así, Dios no respondió su oración, porque su pacto era otro, su promesa era otra. Y el mismo Hijo entendió y dijo: sea tu voluntad y no la mía. Dios recuerda su pacto y actúa según su voluntad, no según tus obras. Y esto es un alivio. Si Dios fuera a obrar según tus obras, Dios no haría nada en tu vida. Porque es que todos son trapos de inmundicia. En ocasiones, la única manera que tenemos de conocer cuál fue la voluntad de Dios con algo específico que le pedimos es cuando pasa el tiempo y miramos un poco en retrospectiva. Y al cabo de los años vemos que Dios no actuó como le pedimos, pero actuó en la manera en que Él consideró. Y vemos que en retrospectiva no podíamos haber pedido algo mejor que lo que Dios hizo. Dios no va a actuar por lo que tú le estés pidiendo, Dios no va a actuar por tus obras, Dios no va a actuar por quien tú eres. Va a actuar según su voluntad y por el pacto que tiene consigo mismo. Dios recuerda su pacto, no se olvida de sus promesas. Y si ha dicho que te guardará, te guardará. Y si ha dicho que te librará del mal, te librará del mal. No te quitará del mundo, no te quitará del sufrimiento, pero te guardará. Versículo 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel. Número 3, Dios te ve. A veces pensamos que la única manera que yo puedo estar pasando, la única manera
ven que yo oro y oro y oro y el Señor no responde a mi oración, es porque no me ve. Él no ve lo que estoy pasando. Él no ve el sufrimiento por el que estoy pasando. Pero ¿sabes qué? Cuando te sacaron de tu trabajo y no pudiste pagar la renta ese mes, Dios te veía. Dios estaba ahí. Cuando pasaste por ese divorcio, Dios estaba ahí. Cuando te dieron ese diagnóstico de tu salud que dijiste, hasta aquí, Dios te veía. Y es aquí donde decimos, vale, hermanos, pero eso no me da ningún tipo de confort. Porque si Dios me veía, ¿por qué permitió que pasara? Si Dios vio mi sufrimiento, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no cambió mis circunstancias? Que Dios te vea en tu sufrimiento, que Dios vea tu situación, sí es de aliento. ¿Sabes por qué? Porque la alternativa a que Dios no te vea es totalmente aterradora. La alternativa a que Dios no vea tu sufrimiento es que Dios hay cosas que no ve. Cuando en realidad tenemos un Dios que es soberano. Es un Dios que tiene todo bajo control. Es un Dios que ni aún un pelo cae de tu cabeza sin que lo permita. Dios lo ve. Y aunque te parezca que si Dios lo ve y no hace nada, sea algo que no te dé aliento, te voy a animar a que pienses, a que recuerdes lo que dice Romanos, que a los que le aman, todas las cosas ayudan para bien. Tu situación, tu sufrimiento, tu dolor es parte de un propósito de Dios. Él tiene el control. Y si Él tiene el control y confiamos en que va a actuar de acuerdo a su promesa, y su promesa es que todas las cosas ayudarán a bien, hoy igual no te parece agradable, hoy igual duele, pero su objetivo es producir en ti algo mejor. Él te ve y tiene todo bajo control. A veces decimos, si Dios lo ve todo, ¿por qué no quita entonces las cosas malas? ¿Por qué simplemente no? Ya está. Fuera guerras, fuera dolor, fuera. Porque el problema es que vemos el pecado y lo malo siempre afuera. Pero si Dios empieza a quitar lo malo de este mundo, tú y yo nos vamos primero. Porque lo malo no es simplemente lo que está afuera. Lo malo está aquí. Y todas las cosas, todo el sufrimiento, todo el dolor que vemos hoy en día, lo podemos trazar al pecado. Tormentas, huracanes, la tierra era perfecta hasta que entró el pecado. Dolores, enfermedades, éramos perfectos hasta que entró el pecado. A veces pensamos que la vida del cristiano, en la vida del cristiano, la tormenta pasa por el lado de la casa del cristiano. A veces pensamos que hemos venido a servir a Dios porque nuestra vida será mejor, porque la tormenta va a rodear tu casa y no te va a tocar. En ocasiones lo va a hacer, pero la Biblia dice que la hace llover sobre el justo y el injusto. Cualquier sufrimiento que experimentes en esta vida, créeme, es mejor de lo que te correspondía por tu pecado. Y si la tormenta te zarandea, te golpea, destruye tu casa, recuerda que Dios te ve, que Dios ve tu casa destruida por la tormenta, porque Él es soberano. Y Él está actuando según su promesa de que todas las cosas ayudarán a bien. Es difícil en el momento ver que si esto malo está sucediendo, es porque Dios tiene el control. Pero confiemos en que Él se acuerda de su pacto. Él se acuerda de su promesa. Él sabe cuánto puedes aguantar. Él sabe cuánto puedes soportar. Él sabe qué es lo que es necesario para llevarte a ese siguiente nivel de conocimiento de Él. Pero ¿sabes más? El versículo 25 dice, y los reconoció Dios. Esa palabra reconocer en hebreo es simplemente conocer. Dios te conoce. No eres un visitante, un extranjero para Dios. Él te conoce. Y no simplemente que conoce tu nombre, sabe quién eres, porque sí, lo sabe. Él te hizo. Sabe quién eres. Te conoce. Pero más allá, conoce lo que tú necesitas.
Dios conoce tu verdadera necesidad, lo que verdaderamente necesitas, no lo que le estás pidiendo. Porque lo que le estás pidiendo es basado en un conocimiento finito de lo que ves, de lo que crees que Dios puede hacer. Pero Él sabe lo que tú necesitas. Él conoce tu necesidad. Él conoce cuánto puedes soportar. Él conoce más aún el plan que Él tiene para ti. Jeremías dice: yo sé los planes que tengo para ti. Yo los conozco. Tengo una promesa, un plan, un proyecto, un esbozo de tu vida. Y lo hice yo lo conozco. Pero sabes, esto de que Dios conozca cuál es su peor problema, significa que lo que estás pidiendo puede que no sea tu mayor problema. Tu mayor problema no es tu enfermedad. Tu mayor problema no es tu falta de trabajo. Tu mayor problema no es tu relación tensa con tu marido o con tu mujer. Tu mayor problema es tu pecado. Y Dios conoce que ese es tu problema. Y te va a dar, y va a actuar, y va a escuchar tu oración, y va a hacer según corresponda para liberarte, no de tu situación, sino de tu pecado. Todos hemos llorado quizás en oración al Padre porque nos libere de una enfermedad, para que ponga su mano sobre una situación específica. ¿Cuántos hemos derramado lágrimas a Dios para que quite tu pecado? ¿Cuántos venimos, normalmente cuando oramos, Señor, perdóname porque soy pecador? Y pasamos a lo siguiente. Señor, perdona mis pecados, porque son muchos. A veces vamos un poco más allá y decimos: Señor, perdona mis pecados, aún aquellos que me son ocultos, como decía David. Pero luego, 30 segundos, 10 segundos, pasamos. Y ahora te pido el pecado es por mucho el principal problema. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que tenemos que comparecer ante Dios justo. Tendremos que comparecer ante el gran trono de Dios, y ahí seremos juzgados. Y sin la sangre de Cristo, todos somos condenados. Todas esas circunstancias por las que pides liberación no son más que una consecuencia de tu pecado. Dios te conoce, conoce lo que necesitas, y conoce que no seas librado de tus circunstancias. Israel dice que gimió y clamó a causa de su servidumbre. Ellos clamaban por su situación, por su dolor, porque Dios quitara su sufrimiento, porque Dios les liberara de Egipto. Pero el libro de Éxodo no termina ni con la salida de Israel de Egipto, ni con la entrada a la tierra prometida. ¿Dónde termina? Con la creación del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar donde se venía y ofrecía la ofrenda para expiación de los pecados del pueblo de Dios. Israel pedía liberación de la esclavitud, pero Dios lo que les tenía preparado era libertad de su pecado. Era traerlos a sí mismo. No sacarlos de Egipto, traerlos a sí mismo. Dios sabe, Dios conoce que tú le estás pidiendo por X o por Y. Pero Dios conoce que lo que te va a hacer bien de verdad es que crezcas en Él. Es que tu pecado mengue. Es que su gracia abunde en ti. Y puede que le estés pidiendo por la liberación de tu esclavitud, pero en su plan, lo que Dios conoce que es bueno para ti es tu liberación del pecado. Cuando entendemos esto, que Dios te escucha, que Dios recuerda su pacto, que Dios te ve y que Dios te conoce, la manera en que oramos tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque dejaremos entonces de ver a Dios y nuestra oración a Dios como la carta a los Reyes Magos, en que le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos. Dejaremos de cuestionar a Dios porque no hace lo que queremos. Y vamos a comenzar a poner nuestras cargas delante de Él sabiendo, en primer lugar, que Él te escucha. Y ese es el mayor privilegio que puedes tener. El Dios del universo, todopoderoso, te escucha. Amén. Y no va a orar por tu justicia. Gloria a Dios por eso. Va a orar según su pacto, según su promesa, según su voluntad.
que es perfecta. El Dios que tenemos ve tus circunstancias, porque es un Dios soberano. Todo, todo, todo está bajo su control. Nada escapa de su mano. Nada escapa de su dominio. Por eso lo que estás pasando hoy también es su voluntad. Y Él conoce que lo que tú necesitas es ser liberado de tu pecado. Y lo que está pasando hoy es su voluntad, porque quiere llevarte a otro nivel. Vamos a orar. Para reconocer que somos privilegiados, Señor Dios, porque tú escuchas nuestra oración. Ahora viene a mi mente los sacerdotes de Baal que clamaban y clamaban y clamaban. Pero cuando tu siervo clamó, tú oíste. Tú escuchas el clamor de tu pueblo, Señor. No tenemos que rogarte que escuches nuestra oración, porque tú nos dices que tú nos escuchas. Te rogamos, Señor Dios, que mires el momento en el que estamos, la situación por la que pasamos, y que recuerdes tus pactos, Señor. Que recuerdes, Señor Dios, que tú has prometido, Señor Dios, que no nos sobrevendrá ninguna tentación que no podamos soportar. Te rogamos que recuerdes tu pacto, Señor Dios, de que todas las cosas ayuden a mí. Te rogamos, Señor Dios, que escuches tu pacto, de que recuerdes tu pacto, de que tus ángeles nos guardarán. Te pedimos, Señor Dios, que recuerdes tu pacto, no que nos libres del mal, no que la tormenta pase de nosotros, Señor Dios, sino que podamos darte gloria en cada momento, Señor Dios, que tú uses nuestro sufrimiento para tu gloria, Señor Dios, para perfeccionar nuestra vida, Señor Dios. Gracias porque ves mi situación. Gracias porque ves mi dolor, ves mi sufrimiento, Señor Dios. Y confío, Señor Dios, en que tú eres un Dios soberano. Eres un Dios, Señor Dios, que tiene todo bajo control. Y si esto ha venido a mi vida, tú lo has permitido, es porque tú lo has enviado, es porque tú tienes un propósito mucho mayor que yo no entiendo. Y gracias, porque en mi oración solo puedo expresar lo que entiendo, solo puedo expresar lo que creo, pero tú conoces mi problema, tú conoces lo que necesito. Tú conoces, Señor Dios, que lo que necesito es ser acercado al trono de tu gracia cada día. Y vas a enviar a mi vida lo que sea necesario para que yo me acerque más a ti. Señor, que nuestra oración cada día refleje, Señor Dios, no nuestra necesidad, no nuestros deseos, sino que refleje tu naturaleza, refleje tu carácter, refleje tu voluntad, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria hoy y siempre. Amén. Señor, el mensaje que nos ha llegado el día de hoy, que nos deja bastante alegres a nuestro corazón, que el Señor se acuerda de nosotros un día que aceptamos la salvación del Cordero de Dios. Nos hace mirar en el camino donde nosotros no podemos ver, nos guía, nos lleva de su mano. Vamos a terminar este culto con una alabanza preciosa. Sendas Dios a